Hola, ¿qué tal muchachos? Bienvenidos una vez más a mi canal CryptoKenan. Mi nombre es Jesús Orlando y el día de hoy te voy a hablar de los 10 tips que debes saber si quieres ser trader. Muchos dicen que no se puede, pero sí se puede, claro que sí. Te voy a enseñar 10 fabulosos tips que tienes que tomarlo en consideración porque si no, no hay vida. Bien, número 1. No, así como dice ahí, no debes invertir todo tu capital en un mismo activo, porque sencillamente no sabes cuándo ese activo puede caer, porque las criptomonedas son muy volátiles. Pueden estar hoy aquí arriba, pero mañana pueden estar aquí abajo. Entonces, no puedes invertir todo tu capital en un solo activo. Primero tienes que estudiarlos y después invertir solo pequeñas porciones en diferentes activos una vez analizados todos. Pero no puedes poner todo tu dinero en uno solo, porque o vas a crecer muy rápidamente o sencillamente te vas a ir a la quiebra muy rápidamente. Entonces, tips número 1, no invertir todo el capital en un mismo activo. Bien. Número 2. Debes poder pagar aquel dinero que hayas pedido para poder operar. Es decir, muchas veces muchas personas piden dinero prestado, que si los bancos, que si un prestamista, que bueno, cualquier cantidad de métodos que utilizan para poder entrar en estas operaciones. Yo en lo personal les recomiendo no pidan dinero prestado. Si no tienen dinero para invertir, bueno, primero consigan una manera de crear un capital por alguna otra alternativa para poder entrar en estos mercados. Pero pedir dinero prestado, eso es pérdida, porque van a pedir dinero prestado y entonces algo les sale mal, entonces van a estar por ahí cortándose las venas. No, entonces no pidan dinero prestado, no pidan dinero prestado. Y si lo piden por alguna razón, deben poder pagar esos gastos. Deben tener capital suficiente para poder pagar esos gastos. Bien, número 3. Sí, así como lo ves, mentalízate a la posibilidad de perder. Dirán, wow, ¿estás loco? No, pero bueno, en realidad tienes que mentalizarte a la posibilidad de perder, porque el trading juega un aspecto fundamental en cada uno de nosotros. Es súper importante la parte psicológica, de hecho es la parte principal, a mi parecer, del trading de criptomonedas, o por lo menos del trading como tal. Porque tienes que mentalizarte la posibilidad de perder, porque en cualquier momento puedes tener una caída en tu billetera, vamos a decirlo así, motivado a un mal cálculo, un mal estudio de la criptomoneda. Sencillamente el mercado se cayó, se fue a pique y puedes perder. Para eso también van a haber algunas herramientas que yo les voy a enseñar en otros videos para que ustedes pongan una medida para que si llegasen a perder por alguna u otra razón, el mercado se volteó de repente, eso puede ocurrir, van a perder muy poco, es muy poco lo que van a perder. Bien, entonces hay que mentalizarse a la posibilidad de perder. No estoy diciendo que van a perder todo el tiempo, hay que trabajar para siempre ganar un poco más. Siempre vamos a ganar más o vamos a trabajar para ganar más y perder poco, ¿entienden? Entonces de eso se trata. Hay que mentalizarse a esa posibilidad, bien, porque es un aspecto psicológico fundamental. Número 4. Sí, así como lo ves, aprende a diversificar todas tus inversiones. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente, no sé si alguna vez has escuchado este lema que dice que no puedes poner todos los huevos en la misma canasta. Creo que es algo así que dice, en realidad, no estoy seguro. Pero esto quiere decir que, o sea, no puedes utilizar, en lo personal yo utilizo Binance. Ese es mi exchange por preferencia, es el que más utilizo, el que más conozco muchísimas herramientas de la plataforma. Tengo videos de este broker, de esta plataforma como tal, de este exchange.
Pero mi recomendación personal es que si, por ejemplo, yo porque opero criptomonedas, pero hay muchas personas que operan acciones, operan divisas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, si tienes un capital bueno, no pongas todo tu dinero en Binance, no es necesario que lo pongas ahí. Por seguridad no lo pongas ahí. Puedes diversificar, ponerlo en otros exchange que sean buenos, populares, conocidos, seguros. Si estás operando con algún broker, alguna de las acciones, X, no lo coloques en uno y ya, porque no, es que este es bueno y ya. Porque en el mundo de la criptomoneda o en el mundo del trading como tal, hay algunas plataformas que por cuestiones, digamos, políticas, qué sé yo, legales, X, pueden llegar a cerrar. Claro, ellos avisan con tiempo para que uno saque su dinero. Por lo general avisan, en alguna oportunidad no han avisado. Entonces, para evitar estos malos ratos que nos va a tumbar psicológicamente, nos va a tumbar, entonces no coloquen todo su dinero en el mismo lugar. Bien, diversifiquen. Clave para el éxito, diversificar. Bien. Y bueno, señores, para regalarles un bonus de estos fabulosos tips, lo primero que les voy a decir es, antes de darle ese bonus, recuerden suscríbanse a mi canal, que no se los he pedido todavía. Bueno, suscríbanse a mi canal si ya llegaron hasta este punto del video. Suscríbanse a mi canal, denle me gusta a este video. Estaré sacando otros videos también muy interesantes, ya directamente en las operativas como tal, algunas clases con respecto al trading como tal, directo ya. Por ahí tengo otros videos muy interesantes que conforman la pantalla de trading de Binance. Entonces, bueno, suscríbanse a mi canal, denle me gusta a este video, si me estarán ayudando muchísimo. Dejen cualquier comentario que quieran, algún comentario de algún video que quiera que yo haga, pueden dejar el comentario, alguna duda que tengan. Me pueden seguir en mis redes sociales, por aquí se las dejo, mi Instagram se los puedo dejar por aquí. Y lo más importante es que el bonus de este video es que practiquen con las cuentas demos. Las plataformas tienen cuentas demos, los exchanges tienen cuentas demos. No inviertan el dinero de una vez. Aprendan, estudien, analicen y después practiquen con demos. Bien, la mayoría de las plataformas tienen cuentas demos. Ahí van a ver qué tan rentables pueden llegar a ser ustedes. Bien. 5. Sí, muchachos, así como lo oyen, edúcate cada día más y más. Hoy en día no hay excusa para decir que no podemos aprender nada del trading de criptomonedas. Hoy en día existen muchos videos en YouTube, existen libros muy importantes. Yo aquí te voy a dejar unos libros muy importantes, aquí te voy a dejar uno, aquí te voy a dejar otro, unos títulos muy interesantes. Así como, bueno, muchísimos más que vas a ver por aquí, seguramente coloco otros más por aquí. Pero es importante que te edúcate, porque no hay más nadie que tú va a saber cuándo operar y cuándo no. No esperes que nadie te lo diga. Tú eres el que vas a analizar eso, ¿bien? En YouTube hay muchos medios para aprender. Hay libros muy importantes. Hay mucha gente que da cursos fraudulentos y otras personas que dan cursos buenos. Yo en lo personal yo no recomiendo los cursos. Yo de verdad no recomiendo los cursos porque hay mucha gente que se lucra de esto y de verdad que no me parece bien. Y bueno, yo enseño por aquí, por YouTube. Es la manera que yo tengo para enseñar. Es el medio que tengo hasta el momento y bueno, iremos creciendo poco a poco. Te recuerdo, bueno, para que me apoyes, que te suscribas a mi canal, pues por supuesto. Pero yo voy a estar enseñándole muchas cosas importantes de que tienen que saber en el trading de criptomonedas, ¿bien? Entonces, edúquense todos los días edúquense un poco más, ¿bien? Número 6. Suena un poco raro, sí, sé que suena raro. No puedes pensar nunca ser un corderito detrás del rebaño. No puedes hacerlo así. Por lo menos en el mundo de las criptomonedas eso no debe ser así. ¿Qué quiere decir esto? Que sencillamente tú mismo vas a estar en la capacidad analítica para tomar tus propias decisiones. Bien sea porque hagas un análisis técnico muy bien, hagas un análisis fundamental muy bueno y bueno, de acuerdo a todo eso, esos basamentos que tú tengas y todo lo que a ti te parezca que es la mejor decisión, esa nada más tú la vas a tomar, más nadie. No escuches lo que la gente de repente lo va a decir, compren, vendan, pero no te puedes ir a lo que vaya el rebaño, no puedes hacerlo, tienes que tener la capacidad analítica de tú mismo tomar las propias decisiones, ¿bien? Entonces, por eso es que este tips. Yo siempre analizo yo por mi cuenta, yo mismo, y si a mí me parece, yo entro.
quizás el rebaño puede que haga lo mismo o puede que no. Y entonces muchas veces me he dado cuenta que se han equivocado y ver, yo me quedo así como que wow, menos mal que yo mismo estoy en la capacidad analítica de ir al éxito. Así, pero eso necesitan estudiar. Bien. 7. Sí, muchachos, fíjense, los activos que ustedes elijan tienen que ser siempre lo más recomendable. Eso puede ser en el mundo de las criptomonedas, puede ser en las acciones, puede ser en las divisas, pueden ser en todos los mercados financieros que existen hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes no se van a ir, por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, ustedes no van a operar una criptomoneda que ni siquiera conozcan, o sea, ni siquiera saben qué criptomoneda es, no la conocen, pero sencillamente algún loco, algún demente le dijo, mira, compra esta criptomoneda y listo, esta es. Y entonces ustedes sin saber van a querer comprar y van a decir, no, que perdí, que porque perdí, que no. No pueden pensar así. Tienen que invertir en los activos, no voy a decir que lo que siempre, el Bitcoin, el Ethereum, no. Pero, o sea, ojo, pueden invertir en eso, por supuesto, yo invierto en ellos también. Pero escojan proyectos que ustedes hayan estudiado, proyectos que ustedes hayan analizado, proyectos que ya ustedes sepan de qué vienen, cuál es su raíz de ese proyecto. Eso es lo que tienen que hacer. Y ahí pueden operar, porque saben que esos son proyectos que tienen futuro. Tips número 8. Vamos. Ok, como número 8 tenemos que debemos analizar todos los activos de un periodo mayor. Primero debemos empezar por arriba y vamos a ir reduciendo los periodos de tiempo. Empezamos, por ejemplo, si vamos a analizar el Bitcoin, el Ethereum, cualquier criptomoneda, o esto aplica, como les dije, esto aplica para las criptomonedas o para las acciones, divisas, etcétera. Bien, primero nos vamos para una gama alta de un periodo alto de tiempo. Bien, por ejemplo, nos vamos primero a las semanas. Analizamos el mercado si va al alza, empezamos a reducir, después nos vamos al diario, después nos vamos cada 4 horas, después nos vamos a 1 hora y así vamos reduciendo los espacios. Y depende de qué tipo de operativa vamos a utilizar, de acuerdo a esa metodología vamos a adaptarnos en periodos de tiempo. Pero hay personas que van a operar y entran en un periodo de 5 15 minutos y ven que la moneda está subiendo y dicen, wow, voy a comprar porque está subiendo. Pero no, en periodos cortos de tiempo la criptomoneda puede subir muchísimo, puede bajar muchísimo, pero es un periodo muy pequeño. Entonces hay que analizar la tendencia de acuerdo a un periodo largo de tiempo, bien sea 4 horas, un día, una semana, así para poder hacer una operación efectiva. Bien, yo por lo general siempre empiezo a ver el mercado, primero lo veo semanal, a ver cómo se está comportando, bajo al día y mantengo un estándar muy preciso en cada 4 horas para saber cuándo una tendencia es alcista o cuándo una tendencia es bajita y saber en qué momento opero hacia el alza o en qué momento opero hacia la baja. Bien, es muy importante saberlo. Punto número 9. Vamos. Sí, fíjense, señores, el que quiere ser trader y quiere entrar en este mundo del trading de criptomonedas o de cualquier mercado, tiene que estar muy consciente de que tiene que estar muy pendiente de todas las noticias que ocurran a nivel mundial, porque este mercado se mueve a nivel mundial. Entonces tiene que estar pendiente de los movimientos económicos que hagan muchas personas multimillonarias, muchas empresas y bueno, un sinfín de información que tienen que tener. Es su parte del análisis fundamental que tiene que tener todo buen trader. Entonces, aparte del análisis técnico que tenemos que hacer, que es el cálculo de esas gráficas, de esas tendencias, aparte de eso, tiene que ser muy consciente de que las noticias son primordiales y fundamentales para tomar una decisión también. Es parte del análisis. Entonces, el que quiere ser trader tiene que involucrarse desde un principio con el movimiento de todas esas noticias a nivel mundial. Es parte de esta profesión, porque esta es una profesión, de esta carrera. Bien. Ahora nos vamos para el punto número 10 y el último para terminar. Vamos. Ajá. Y la número 10 es sencillo. Muy sencillo. La número 10 es que nada más tiene que estar pendiente del fee o la comisión que
hay en cada plataforma, porque cada vez que tú hagas una transacción, una compra, una venta, etcétera, hay un pequeño fee, que le llamamos fee, que es una comisión por transacción. Así como cuando tú estás en tu país, en este caso que haces un pago móvil, te cobra una pequeña comisión por esa transacción. Bueno, algo así ocurre igual aquí. Claro, son pequeñas transacciones. En el caso de Binance, creo que es una de las plataformas con la comisión más barata que puede haber, más económica. Bueno, pero en fin, la cuestión es que tienes que estar pendiente de las comisiones. Las comisiones te van a ahorrar mucho dinero. ¿Por qué? Porque si es una transacción con muy poco dinero, con un movimiento pequeño, $10, $20, $30, la comisión quizás no represente mucho. Pero cuando tú haces una transacción de 400, 500, 600, $700, de repente, wow, es un poquito más grande la comisión. Y si es mucho más, bueno, imagínate. Son comisiones que tú vas a poder gastar un platero. Entonces hay que buscar las plataformas y las criptomonedas también, de acuerdo a su análisis, que tengan las comisiones más económicas. Y en Binance, por ejemplo, si hay modalidades, pues si por ejemplo si tienes la moneda BNB, que es el token de Binance, te cobran un poco menos, la comisión es un poco más económica, o sea, son incentivos. Así como es en Binance, en otras plataformas también funciona de esa manera. Pero tienen que ver la tasa, pues, cuál es la que más le conviene. Eso es importante al momento de operar. La idea es ahorrarse lo más que puedan en todas las comisiones. Bien, entonces con esto hemos terminado nuestros 10 tips maravillosos para que seas un trader muy rentable. Bueno señores, ya hemos llegado al final de este video. Me disculpan lo largo del video, pero es importante que sepan cada uno de estos tips, que son necesarios saberlos al momento de entrar. Seguramente no todo el mundo le dice alguna de estas cosas. Con el tiempo ustedes van aprendiendo con los golpes que se va dando en el trading, uno va aprendiendo. Pero bueno, con estos tips, ya que por lo menos tengan aquí, y al momento de operar, bueno, lo pongan en práctica. Es muy importante eso. Bueno, este es el final del video. Espero que les haya gustado estos tips. Estaré sacando, como les dije, más adelante otros videos más importantes también. Recuerden suscribirse a este canal. Regálenme esa suscripción, por favor. Denle like para que este video muchas personas más lo vean. Y bueno, estaremos atentos en cualquier información que yo tenga al respecto. Voy a tratar de subir videos constantemente sobre el trading para que vayan aprendiendo un poco más. Y bueno, como ya saben, este canal también es de plataformas de emprendimiento donde ustedes van a poder generar un poco de dinero, quizás en muchas oportunidades de forma gratuita, y algunas también herramientas como billeteras, etcétera, cosas interesantes que uno tenga para utilizarlas, ¿verdad? Aparte de eso, también vamos a hablar un poco de marketing digital, algo sobre las cuentas de Instagram, sobre las cuentas de Facebook, algunas otras plataformas para creadores de contenido, etcétera. Bueno, emprendimiento en general. Y trading, mucho trading de criptomonedas. Voy a enfocarme también mucho en eso. Entonces, bueno, suscríbanse a mi canal, denle me gusta y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Mi nombre es Jesús Orlando y este canal se llama CryptoKena. Espero que este video les haya gustado mucho. Chao, chao.